Muy bien, buenas noches, hermanos, también los que nos están viendo desde su casa. Estamos contentos de poder estar nuevamente en la casa del Señor y poder estudiar su palabra, tener a Nelson también con nosotros y después poder interceder por todos los motivos de oración que tenemos. Así que vamos a tener una oración y ya dejamos con Nelson para que pueda entregarnos el mensaje en esta noche. Oramos, gracias Padre por esta noche que podemos disfrutar juntos. Gracias porque sabemos que tu presencia está con nosotros y te pedimos, Señor, que puedas hablarnos con tu palabra, que podamos estar concentrados, pensando, meditando en lo que escuchamos y sobre todo poder ponerla en práctica en nuestra vida, Señor, obedecerte, porque sabemos que eso trae consigo mucha bendición para nosotros, para nuestra familia, para la iglesia y para la sociedad. Así que, Señor, te agradecemos porque también has cuidado a Nelson en el camino y te pedimos también por él para que el Espíritu Santo pueda usarlo para beneficio de todos los que estamos acá y también los que nos escuchan de sus casas. Te lo pedimos muy agradecidos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nelson. Libro de los Salmos, capítulo 9. Libro de los Salmos, capítulo 9. Este es un salmo particular. Algunos de los eruditos dicen que junto con el Salmo 10 forman un mismo salmo y la sustentación está en la métrica de los escritos y que precisamente cada inicio de sus párrafos contiene la secuencia de cada una de las letras del alfabeto hebreo. Pero si bien nosotros lo tenemos en dos partes y lo vamos a estudiar en dos partes, en sí está bueno la división, porque nos hacen ver lo que David nos quiere transmitir desde dos ópticas absolutamente distintas. Y la primera de ellas es una óptica en la cual él nos plantea precisamente cómo ve de manera interior a Dios y cómo lo ve en medio de las circunstancias cotidianas de su vida. Y este salmo comienza diciendo, como muchos de los salmos, algunos datos que son importantes, ¿sí? Al músico principal, haciendo referencia a aquel que está encargado de los instrumentos y de la alabanza, como hemos visto anteriormente, pero aparece una palabrita nueva, dice sobre, tengo que ponerme los lentes, Mutlaben, sobre Mutlaben. Y Mutlaben algunos dicen que podría ser un instrumento, pero otros dicen que es la tonalidad de un cántico de aquel que pierde un hijo. Y es interesante porque eso también nos ayuda a intentar entender cuándo fue escrito. Estos salmos, si bien hablan de una victoria, también hablan de una angustia, algo que sucedió en su interior, que despertó la gratitud y la adoración a Dios. Es por eso que no podemos definirlo bien, aunque muchos dicen que puede haber sido, incluso desde el momento en que él derriba a Goliat, como en cualquiera de las incursiones contra los filisteos en las cuales Dios le dio la victoria, o incluso luego de la muerte de su hijo que tuvo con Betsabé, donde su corazón es conmovido, su vida es reordenada y comenzamos a ver en él una persona absolutamente distinta. Si bien no sabemos cuál es el contexto en el cual fue escrito, sí arranca hablando de algo muy interesante y es de un momento especial. Pero vamos a leerlo primero al Salmo. Dice: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia, reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre.
Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio, él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol, sobre las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti, pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Una de las particularidades que me llamó la atención y que son interesantes marcar es la cantidad de veces que él nos recalca que él está hablando no de otra persona sino de él, no de otras aflicciones ni de otros contextos difíciles, sino de lo suyo propio. Y de hecho en 6 ocasiones encontramos la palabra mí. Fíjense, verso primero, mi corazón, con todo mi corazón. Verso 2, mis enemigos. Verso 4, mi derecho y mi causa. Verso 13, ten misericordia de mí. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Está hablando precisamente que de aquello que todo lo que él va a transmitir es algo para aplicarlo en primera persona, porque él lo entendió en primera persona. Y es por eso que en los primeros 2 versículos encontramos en primer lugar el momento de alabar a Dios. ¿Cuándo es el momento en que debo alabar a Dios? Y de hecho no solamente habla del momento, sino como vamos a ver, habla del concepto de la alabanza y lo aclara de manera sencilla, simple, en el primer verso. Y él está planteando algo que en otro momento, en otro contexto, en otro salmo, el 118, iba a decir, ¿cuándo es el momento? ¿Cuándo es el momento de alabar a Dios, de gozarme en Dios? Pedro, siglos después, iba a escribir que en medio de la prueba debemos tener un sentimiento de ¿qué? De sumo gozo, cuando nos hallemos en diversas pruebas. El gozo es una reacción natural de aquel que ha sido transformado por Dios, no en lo temporal, sino en lo eterno. Aquel que ha colocado en nosotros parte de Él, el Espíritu Santo sellándonos, dándonos la seguridad de la promesa. Y es por eso que el momento de alabar al Señor, como citábamos al Salmo 118, dice, este es. ¿Por qué? Porque este es el día, ¿recuerdan cómo sigue? Que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él, en el Dios de nuestra salvación. ¿Cuándo? Hoy, porque este es el día. Este es el día. Y en aquel salmo, si llegamos, si Dios nos da vida, vamos por el 9. ¿Por qué no vamos a llegar? Salvo que el Señor venga antes al 118, vamos a ver precisamente que el enfoque está
en que no hay momentos únicos y exclusivos para alabar a Dios, sino que la alabanza y la adoración es una reacción natural de vida de aquel que ha sido transformado. No en los tiempos de fiesta, si bien él también en otro salmo dice, yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos, pero lo que él quería transferir ahí era que en ese momento él no podía subir. ¿Por qué? Porque estaba siendo perseguido. Pero su deseo, el anhelo de su corazón era ir, y cuando él veía a aquellos que decían vamos a la casa del Señor, dice yo me alegré con aquellos que decían a la casa del Señor iremos. Y esto me hace pensar, si lo llevamos a un contexto actual, aquellos que tienen trabajo, que por sus turnos o sus diagramas de trabajo, hay días que no pueden congregarse, hay días que no pueden unirse al pueblo de Dios en comunión, en adoración comunitaria, por ejemplo, los días domingos, pero su corazón está allí, quisiera estar allí, pero no puede. Y se goza, ¿con quiénes? Con aquellos que dicen. Y eso habla de algo muy profundo, aunque es otro tema, pero es interesante mencionarlo. ¿Cómo me gozo con el que dice? Teniendo relación, teniendo comunicación, pero no a través de un grupo, sino una comunicación directa y personal. Porque él se iba encontrando en el camino con muchos que iban a la casa del Señor. Pero él lo que plantea que el momento, no solamente que el momento es ahora, dice, te alabaré con todo mi corazón, cantaré tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo, sino que en primer lugar lo hace a través de una expresión sincera. ¿Por qué dice, yo te alabaré, oh Jehová? ¿De qué manera? Con todo mi corazón, con todo mi corazón. ¿Por qué? Por las maravillas que has hecho. ¿Qué sigue diciendo? Contaré todas tus maravillas. Dice otra versión, tengo ansias de contar de las cosas maravillosas que has hecho. Y ahí da el concepto de alabanza. La alabanza es la gratitud por el bien que Dios me ha hecho en todas las áreas de mi vida, por el bien que Dios me ha hecho. Había un poema que decía más o menos así en una de sus estrofas, lo que somos y tenemos, todo es nuestro en Él. Todo es nuestro en Él. Hay un sentir, una expresión sincera de que toda provisión, como dice Santiago capítulo 1, toda buena dádiva y don perfecto proviene desde lo alto, del Padre de las luces, ¿sí? En el cual no hay sombra de variación. Todo don perfecto proviene de Él, absolutamente todo. Y en esa provisión integral que Dios hace por el bien nuestro y para cada uno de nosotros, coloca en nosotros una responsabilidad que es la de ser mayordomos. Primera Pedro decía que es necesario que el mayordomo debe ser hallado fiel. ¿Y qué administra ese mayordomo? Dice Pedro. La multiforme, las muchas formas de ¿qué? De la gracia de Dios. Esas muchas formas de la gracia de Dios no solamente tiene forma de cruz, tiene forma del Verbo encarnado, sino tiene forma de cosas simples que a veces pasan desapercibidas ante nuestros ojos. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que tenemos la vista colocada lejos del propósito. Hebreos capítulo 12 dice que la vista debe estar colocada sobre el propósito. ¿Cuál es? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Y qué sucede cuando tengo los ojos puestos sobre Él? Puedo avanzar, correr con paciencia la carrera que tengo por delante. Ese es el propósito, ese es el fin, hacia allá voy. Y en ese caminar hacia Él voy siendo no solamente transformado, sino que voy entendiendo que la alabanza a Dios es la gratitud por todas las maravillas que Él ha hecho para mí. Como dice la NTV, por todas las cosas maravillosas que Él me ha hecho. Dice la 60, contaré todas tus maravillas. Todas tus maravillas. Y lo amplía un poquito más aún
cuando me gusta más la que dice las maravillas que me has hecho, que has obrado en mi bien. Porque Dios no es si bien es un Dios de todos y para todos y por todos y para todos hizo todas las cosas, el disfrute de cada una de esas cosas que pareciera que son para todos, ¿las disfrutamos todos? ¿Importa que la disfrutemos todos o importa que la disfrute yo? Importa que la disfrute yo. Como decía Juan de sí mismo, el discípulo al que Jesús amaba, yo disfruto que Él me ama a mí. Y en ese disfrutar personal se agigantaba precisamente la comunión. Decía Boyce en relación a esta expresión sincera que debiera de brotar del corazón hablando de nuestra alabanza, no alabamos mucho a Dios con nuestros labios, si es que lo alabamos, decía. Y cuando lo hacemos, no lo hacemos con entusiasmo. Es más, frecuentemente que los cristianos se quejen de cómo Dios los ha estado tratando y se ocupen excesivamente de sus necesidades o deseos personales antes de contemplar la sencillez de las maravillas de Dios para ellos. Boyce lo escribió allá por el 1800, casi 1900. Y sigue siendo una verdad todavía vigente. Nos ocupamos más en las circunstancias que nos rodean que en aquel que es soberano para permitirlas para mí bien. Porque aun cuando lo sé, lo cuestiono. Romanos 8, y sabemos que lo sabemos. El problema está, o el pero está, en que no lo disfruto, no lo practico. ¿Cómo terminaba Romanos 8, 28? Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Ahora, ¿qué me ayuda a bien? ¿La billetera llena o la billetera vacía? ¿Qué me ayuda? Es una pregunta, ¿eh? A ver, muchos miran como diciendo, obvio, llena ayuda más, ¿no? Y depende cómo lo mires. Si lo miro con mis ojos, y a mí me ayuda más la llena. Si lo miro con los ojos de Dios, ayuda más la vacía. Cuando Dios vació de aquello que el pueblo de Israel consideraba una bendición, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Y es el círculo del Antiguo Testamento. Clamó a Dios. ¿Cuándo? Cuando fue vaciado de aquello que consideraba indispensable. Y clamó a Dios, y oyó Dios el clamor, y vuelve a abrir las puertas, vuelve a acercarlos a Él, y el pueblo vuelve, una vez que está satisfecho, otra vez a alejarse paulatinamente de Dios. ¿Cuándo es el tiempo? Hoy, de alabar a Dios. Este es el momento, este es el día, pero de alabarle y reconocerle por todas sus maravillas, por todas las cosas, aun por aquellas que consideramos o no consideramos que sean buenas, porque esa consideración de bueno y malo no es una consideración divina. Decía el profeta, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que Dios no mandó? ¿Acaso de parte de Dios no proviene lo bueno y lo malo? ¿Saben? Hay una versión, la de H.B. Pratt, que es interesante cómo lo traduce y está más cercana a la intencionalidad. Dice, ¿acaso de parte de Dios no viene aquello a lo que ustedes llaman bueno y aquello a lo que ustedes llaman malo? Y pone un manto de claridad al concepto. Porque ¿quién establece que lo que Dios envía es bueno y es malo? Yo. Yo determino que es bueno y es malo. Yo lo veo bueno y malo, pero hay una contradicción. Si yo creo que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, ¿qué es bueno y qué es malo? Si Dios en su soberanía lo ha permitido. ¿Quién dice que es mejor la billetera llena que la billetera vacía? La buena salud que la enfermedad. Decía Pablo escribiendo a los romanos, tené cuidado en lo que apruebas, no sea que en lo que apruebes te condenes a ti mismo. Porque a veces aprobamos o damos como ciertas determinadas
situaciones o circunstancias como buenas, olvidándonos del resto. Olvidándonos del resto. Yo creo que esto es así y en cierta medida yo estoy disfrutando algo de esto que estoy afirmando, pero desestimando la realidad de los demás, olvidándome de el disfrute y la responsabilidad que tiene el estar en el estadio en que estoy y el estar en el estadio de los demás. Por ejemplo, Hebreos 13, si mal no recuerdo, ¿qué dice? Acordaos, solamente dice una vez la palabra, o dos creo, pero antes, acordaos de los presos. Estoy casi seguro que en el 13, capaz que estoy... Obviamente puedo... 13:3, exactamente. Acordaos de los presos, pero dice algo interesante, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos están en el cuerpo. Muchas veces nosotros damos gracias a Dios por la libertad que tenemos para reunirnos. Sin embargo, venimos cuando queremos, cuando no estamos cansados, cuando nos sentimos bien. Y nos olvidamos que en este momento hay muchos hermanos presos simplemente por juntarse con alguien para hablarles de Dios, que tienen ansias, deseos de congregarse y no tienen la libertad para hacerlo, sin embargo lo provocan. Y nosotros que establecemos esto como un principio de bendición no lo disfrutamos. Por lo tanto, no puede haber alabanza sincera en mi corazón cuando no estoy viviendo lo que digo que sé. Si todas las cosas ayudan a bien, ¿por qué en medio de la crisis y la necesidad busco a Dios solamente? Si todo me ayuda bien. ¿Por qué en medio de la zozobra, cuando me va bien, cuando las cosas se dan de acuerdo a mis planes, sigo tras mis planes, inclusive cuando incluyo a Dios en ellos, o lo tengo como excusa a Dios en ellos? Ahí está, hago lo que yo quiero, pero no lo que en realidad me corresponde como miembro de la iglesia, que es el respaldo de la misión que yo realizo afuera. Es algo que debemos entender y atender. La multiforme gracia de Dios tiene una implicancia directa en mi alabanza, en el reconocimiento de las maravillas que Dios ha hecho para mí. Y es maravilloso que podamos tener esta libertad de poder edificar este lugar. Cuando leemos y nos informamos sobre lo que está pasando en muchos lugares, en Níger están destruyendo los llamados templos, ¿no? Los salones de reuniones. Y los hermanos se reúnen en las ruinas. Los queman y después, en lo poco que quedó, van y se juntan. En otros lugares están pidiendo que las autoridades habiliten la construcción de nuevos espacios para poder congregarse, porque esa es la mayor traba de poder tener un lugar común. Pero nosotros damos gracias a Dios por esta libertad. Mentira, porque la gratitud es de algo que me produce gozo. Y si me produce gozo, lo disfruto. ¿Y de qué manera lo disfruto? Yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Y juntos vamos a alabar cuando este día, que es el que hizo el Señor. Es la mejor manera de demostrar el momento de alabar al Señor a través de una expresión sincera. Si no, no lo hagamos. Es por eso que cuando Pablo dice que es importante atender lo que cantamos y que cantemos con el entendimiento. ¿Cuántas canciones a veces están, yo te prometo, Señor, yo te amo, Señor, yo te agradezco, yo me comprometo, yo te sirvo? Sin embargo, muchas veces cuando hacen falta manos, yo soy el primero que no contés conmigo porque esta semana estuvo
complicada en el trabajo. En otro momento, a menos que lo que haya que hacer me guste, sea lo que quiero hacer, o obtenga algún rédito de ánimo porque es lo que me gusta hacer, y ahí lo hago. Precisamente la expresión sincera, como decía Boyce, es no simplemente identificarla, sino disfrutarla a través de la práctica. Pero ¿por qué se mueve esta expresión sincera? Lo dice el verso 2, ¿sí? Porque hay una esperanza sentida. Dice, me alegraré, me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Hay un poquito de problemas con los tiempos de verbos aquí, pero es interesante porque cuando vamos un poquito más allá intentando entender la segunda parte o el verso 2, que en el castellano no hay otra manera de ponerlo en el mismo tiempo verbal, la idea es que está hablando de una consecuencia a. Es decir, está hablando de estaré lleno de alegría, así dice la interlineal. Estaré lleno de alegría. Luego de alabarte con todo mi corazón y contar todas tus maravillas, yo voy a estar lleno de alegría. Es inevitable. Voy a estar lleno de alegría. Cuando el sentir del corazón sea genuino, la esperanza va a ser sentida. Estaba escuchando unas entrevistas en España, un hermano hace entrevistas a universitarios y a docentes universitarios, y hablaba con uno y le dice, le pregunta que por qué no creía en Dios. Dice, dice, yo no creo en Dios porque el creyente, el que dice que cree en Dios, dice que anhela estar con Dios y estar en su presencia es mucho mejor, pero todavía no encuentro ninguno que lo demuestre. No encuentro ninguno que lo demuestre. Y es interesante, porque me hizo pensar a mí, ¿cómo demuestro yo que mi esperanza es sentida? ¿Cómo lo demuestro? Y obviamente, como es el pensamiento humano, me fui absolutamente al extremo. ¿Qué pensó este hombre? O sea, si estar con Cristo es mejor, ¿qué quiere? ¿Que un suicidio en masa porque estar con Él es mejor? Y no, de hecho, Él no lo dice así. Él lo expresa diciendo, nadie me invita a que lo acompañe en el camino que lo lleva al cielo. No encuentro a nadie que esté deseoso de estar allí. Pero entonces, ¿qué quiere? Y el tema no es lo que quiere este profesor universitario allí en Málaga, España. No importa lo que él quiere. Me hizo pensar en lo que yo quiero. En lo que yo quiero. ¿Realmente quiero estar en la presencia del Señor? Y eso me hizo pensar, porque cuando nosotros decimos estar con Cristo es mucho mejor, anhelar la presencia del Señor, ¿qué pensamos? Como en lo que plantea este profesor, en la muerte, ¿no es cierto? En la eternidad. Ahora, el concepto de la presencia de Dios, la cual es mucho mejor, es un concepto simple y profundo a la vez. ¿Dónde estamos en estos momentos? ¿Dónde estamos en estos momentos? Aparte de Güemes 11:19. En su presencia. David escribía Salmo 139, ¿a dónde huiré de tú? Entonces, ¿por qué pienso y creo que el anhelo y el deseo de la presencia de Dios, lo cual es mucho mejor, solamente se enfoca en la eternidad? Estoy aquí. El enfoque también puedo hacerlo en función de aquello que genera en mí temor y reverencia. Salmo 139, que decía David, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Y radicaba no solamente en la presencia geográfica de Dios, de aquello que es visible, que es palpable,
sino de aquello que no lo es. Porque decía, no está aquí, no está aún la palabra en mi boca, y he aquí que tú ya la sabes toda. Ya la sabes toda. La presencia de Dios. Isaías, ¿qué dice? Así dice el alto y sublime, el que habita infinitamente lejos, la eternidad, pero íntimamente cercana, porque dice en el corazón contrito y humillado. Él es el Dios soberano. La presencia de Dios, estamos en ella en todo tiempo. Y el anhelo de la presencia de Dios es el anhelo de andar en sus caminos. Efesios capítulo 2, ese camino de buenas obras que Él preparó ¿para qué? Para que andemos en ellas. Y es interesante, preparó buenas obras para que andemos ¿en qué? En buenas obras, en buenas acciones, en buenos deseos, no buenas intenciones, no buenas palabras y explicaciones, sino que fluya de mí una expresión sincera que manifieste una esperanza sentida, más allá de las circunstancias. Por eso es interesante, yo me alegraré, estaré lleno de alegría. Y no habla de que va a estar lleno de alegría en medio de situaciones cómodas. De hecho, después habla, verso 3, mis enemigos volvieron atrás. Es decir, lo volvieron a enfrentar, aun cuando perecieron delante de él. Lo que viene no importa, vienen cosas buenas y cosas malas, pero no solamente se mira a él, sino que mira el contexto, y es interesante porque habla de los enemigos, habla de los pobres, de los menesterosos, de los necesitados, habla de todo lo que había alrededor de él, de todo el pueblo en sus necesidades, y todo lo lleva hacia un mismo lugar, Dios, lo que Dios es, el Dios que no desampara, lo dice en 3 ocasiones. Él no desampara al pobre, al menesteroso, Él no me ha desamparado a mí. Aunque no lo dice directamente, lo da a entender en el cuidado que Dios ha tenido de él en medio de sus enemigos. Pero hay expresiones que nosotros conocemos de memoria y repetimos, pero ¿las creemos? Habacuc tiene quizás, dentro de los profetas menores, una de las porciones más conocidas. Habacuc capítulo 3, ¿alguien la recuerda? Verso 17 en adelante. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni en los corrales animales, cuando no haya alimento, no haya grano en los graneros, ¿cómo sigue? Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Un corazón que expresa sinceridad y una esperanza sentida. Y lo estaba escribiendo en momentos en que había abundancia o no había necesidad. Lo que viene, estaba profetizando, muchachos, lo que viene es complicado, no sé usted, porque así termina la profecía de Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni hayan vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Señor. Va a ser imposible que no esté lleno de alegría, que no cante, que no me alegre, que no me regocije en el nombre del Altísimo. Dice en Romanos capítulo 5, verso 3, lo voy a leer en la NTV, dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor.
Y en segundo lugar, desde el verso 3 al 6, ya no nos habla de el momento de alabar al Señor, sino que comienza a hablarnos del motivo o las razones para alabar al Señor. Y habla en primera persona, como decíamos en la introducción. Arrancan los mí, pero los mí negativos, mis enemigos, volvieron atrás, cayeron, perecieron delante de mí, ¿sí? Delante de ti. También se traduce esa expresión delante de ti, perecieron cuando tú apareciste. Y me encanta esa traducción, si no me equivoco es de la NTV, ¿sí? Perecieron cuando tú apareciste. Porque a veces nosotros al mirarlo decimos, perecieron delante de ti. Bueno, es Dios. Ante Dios el injusto cae. Pero cuando lo plantea desde esa óptica, cuando Dios aparece en mi defensa, todo desaparece. Recuerdan al profeta, todo el pueblo estaba triste porque los sirios habían rodeado la ciudad. Y le dice, quédate tranquilo, le dice al siervo, ¿no? Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y miraba adentro, había menos gente adentro que afuera. ¿Y qué dice el profeta? ¿Qué le pide a Dios? Abre sus ojos para que vea. Abre sus ojos para que vea. Y cuando abrió los ojos, vio un ejército de ángeles que rodeaba a todos los sirios. ¿Luchó el pueblo de Israel por esa liberación? No. Al otro día se enteraron por unos leprosos que no fueron egoístas. Porque de hecho ellos estaban lejos, porque no podían estar en la ciudad. Y de repente se encontraron con que se habían matado entre ellos y los que habían quedado se fueron. Cuando Él aparece, todo cambia. Y los motivos de la alabanza, en primer lugar, es su presencia. La presencia de Dios es la que cambia todo. Pero ¿cómo? ¿No es que Dios está en todo momento? Sí, Dios está en todo momento. Pero la conciencia de su presencia, mi conciencia de su presencia, no está en todo momento. Vamos a ser sinceros. Porque si estuviese presente en todo momento, tendría temor de Dios. Porque el temor de Dios es eso, es la plena conciencia de que Dios siempre está. Como decía David en el Salmo 139, siempre está en el cielo o en el infierno, donde quiera que vaya, Él está ahí. Pero más que estar ahí, está aquí, Él conoce mi pensamiento. Y si yo tengo plena certeza de eso, voy a cuidar mis pensamientos, voy a cuidar mis acciones, mis palabras, mis decisiones. Y es allí donde la conciencia de la presencia de Dios cambia las cosas. Pero no cambia las cosas externas en mí, las cambia dentro de mí. Porque su presencia está allí. ¿Y está dónde? Aquí en mi corazón. El Espíritu Santo mora en mí. El otro consolador. El que me consuela, 2 Corintios 1:3 en adelante, que dice, en todas mis aflicciones, en todas mis dolencias. La presencia de Dios transforma no lo exterior, sino lo interior. Y transformando lo interior, veo lo exterior de otra manera. Lo veo de otra manera. El problema es que a veces estamos como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se asombraba de ver a Isaías semidesnudo caminando por todas las ciudades. Porque era lo que veía. ¿Y por qué sucedió eso? Porque no quería oír la voz de Dios. Y entonces Dios le dijo a Isaías, vas a tener que andar desnudo entre el pueblo, para que ellos oigan, entiendan de una vez por todas. Pero el pueblo en las fiestas cumplía todo lo que debía de hacer, pero su corazón no estaba cerca de Dios. ¿Cómo está tu temor? ¿Cómo está tu conciencia? ¿Cómo está mi conciencia ante
el hecho de que la presencia de Dios es, en primer lugar, inevitable y en segundo lugar es indispensable para que mi vida sea transformada. Y ahí tiene sentido cuando vamos a Romanos capítulo 12, la voluntad de Dios que no se clama por conocerla, sino que se acepta al vivirla. Por eso dice que entregando mi vida en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto bien entendido, soy transformado por medio de la renovación de mi entendimiento, a fin de que, de comprobar, no de cuestionar, no de conocer, sino de comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y esa voluntad de Dios, ¿cuál es? Y la que me ha tocado a mí vivir, en aquellas cosas que me agradan y en aquellas que no me agradan a mí, pero que a Dios en su soberana voluntad le ha placido darme. ¿Por qué? Porque era lo mejor para mí. Pero deseo otra cosa, hubiera deseado otra cosa, y lo digo por mí, lo digo por mí. Entiendo y me someto a la soberana voluntad de Dios, pero no entiendo por qué no conocí a mi padre, que se lo llevó cuando tenía 3 meses. Pero su voluntad es buena, agradable y perfecta. Que me hubiera gustado que sea diferente, no lo puedo negar. No lo puedo negar. Como muchas cosas que han sucedido en mi vida y que te pueden haber sucedido en la tuya. Hay muchas cosas que nos hubiese encantado que fueran diferentes. Pero en la soberana voluntad de Dios ha sido lo necesario para mi bien. Y aun cuando no pueda entenderlo y tenga que luchar inclusive contra mi mente, contra los recuerdos en mi caso de este tema puntual que no tengo, lo único que me queda es su palabra, es su presencia. Allí cuando en Romanos 8 recordás lo que decía el apóstol Pablo a los romanos, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Si Él es por mí y está en mí, ¿quién es contra mí? Su presencia va conmigo. Su presencia va conmigo. ¿Recuerdan cuál fue la excusa o el pedido de Moisés a Dios? Si tu presencia no va conmigo, no saques. No saques. Y Dios le dice, yo iré delante. Vos me vas a seguir. Y toda la historia de Moisés fue Dios delante, el pueblo detrás. Pero hubo un momento de cambio antes de cruzar el Jordán. O mejor dicho, sí, antes de cruzar el Jordán, antes de entrar a la tierra prometida. Hubo un cambio en la dinámica de Dios. Hasta ahí Dios adelante, el pueblo detrás. Pero ¿qué le dice Dios a Josué? Donde tú vayas, yo iré. Lo dio vuelta. Donde tú vayas, yo iré. Dando a entender lo que decía en el verso primero. ¿Cuál es el sentir? ¿Cuál es el deseo del corazón? ¿Cuál es la expresión sincera? La esperanza sentida, porque si está puesto en mí, es inevitable, vamos juntos. Vamos juntos. Yo te traje hasta aquí. Yo te traje hasta aquí. Te traje hasta la tierra que te prometí. A partir de ahora te acompaño para que disfrutes, para que goces. Y Dios ha perdonado mis pecados, pero no me ha obligado a hacer absolutamente nada. Pero estando en mí, estando en ti, te da la posibilidad de disfrutar de Él, de disfrutar su presencia, de disfrutar su poder. Verso 4, no solamente tu presencia, y ante tu presencia caen todos los enemigos. Y el mayor enemigo, como decía Pablo,
era él mismo para él. Para mí soy yo mismo. El bien que quiero hacer no lo hago porque el mal que mora en mí es más fuerte que yo. Has mantenido mi derecho, te has sentado en el trono juzgando con justicia. El conocer a Dios da la tranquilidad de que en medio de las dificultades, en medio de las angustias del corazón, Él sigue teniendo el control. Él tiene poder. ¿Por qué? Porque Él tiene toda autoridad, ¿sí? Él dice, has juzgado, has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia, ¿sí? Has juzgado, has mantenido mi derecho y todo lo has hecho absolutamente con justicia. Dios no quita ni resuelve aquello que ha sucedido. Aun cuando, bueno, el enemigo fue vencido, sí, perfecto, el enemigo fue vencido, fue quitado el enemigo, pero la experiencia vivida, ¿fue quitada? El dolor, la angustia en el transcurso de la batalla, ¿fue quitado? ¿Qué les parece? No, no. Venció a los enemigos, pero no fue quitado absolutamente nada. Forma parte de la formación de Dios para mi vida. Y Él tiene la autoridad soberana de hacerlo. Y Él todo lo hace no de palabras, no de promesas, no de intenciones, sino con acciones concretas. Verso 5 dice, reprendiste, destruiste, borraste. Hay una acción directa del poder y la autoridad de Dios manifiesta delante precisamente de Él. Y todo lo ha hecho con absoluta justicia, ¿sí? Ya allí en el libro de Deuteronomio, Moisés escribía en el capítulo 32 diciendo, Él es la roca cuya obra es perfecta. Él es la roca cuyo obrar es perfecto. Todo lo que hace es justo e imparcial, dice la NTV. Él es Dios fiel, nunca actúa mal. Qué justo y recto es Él. Nunca actúa mal. Nunca. Pero cuando vamos al Salmo 71, por ejemplo, vemos todo un detalle donde el sentimiento, porque los ojos estaban puestos en lo temporal, generaba una angustia al observar la realidad de los que los rodeaban, la prosperidad de los impíos. Pero a la mitad del Salmo hay una expresión que es tremenda, y dice, hasta que entré en el santuario. Hasta que entré en el santuario. Y entrando en el santuario, en la presencia de Dios, hubo un cambio, hubo una renovación, hubo una transformación, hubo un nuevo entender de que precisamente Dios es soberano, que tiene poder, que tiene autoridad y es una autoridad en acción, y esa acción Dios nunca la deja a medias porque acaba todo lo que ha comenzado. Y lo encontramos desde el libro de Génesis. Cuando terminó lo que era necesario hacer en un día, lo miró Dios y ejecutó un juicio sobre eso. Vio Dios que era bueno. Comienza y termina, comienza y termina, comienza y termina. Pero podemos decir, hay muchas cosas que no están terminadas. Obviamente, porque todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y como dice Pablo en Filipenses 1:6, aquel que comenzó la buena obra, el inicio de mi salvación, soy salvo. Pero esa salvación será completa, será plena el día de nuestro Señor Jesucristo. Él comenzó, estoy en proceso. Y en este proceso de transformación interna, de cumplir el propósito de darle la gloria a Dios, yo puedo y debo dejar que Él me transforme, que Él acabe su obra en mí. Que Él acabe su obra en mí. Y en tercer lugar, nos encontramos con el verso 7 en adelante, que habla de las manifestaciones
del Señor. Vamos a mencionarlo rápidamente por la hora. Dice, pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio, él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Fíjense que las manifestaciones del Señor son resultados de la contemplación de las circunstancias y de una comprensión absolutamente diferente, de mirarla desde otro punto de vista. No mirarla desde el dolor, desde la angustia, desde el prejuicio, sino intentar mirarla desde la óptica de Dios, la óptica de la gracia, la óptica de la misericordia, que le permite ver y entender que Dios, siendo soberano, es el que determina absolutamente todas las cosas. Él permanecerá para siempre y ha dispuesto su trono para juicio. Desde el Génesis al Apocalipsis vemos cómo se desarrolla la autoridad plena, la soberanía absoluta de Dios, de cómo Él ha demostrado que Él es antes de que las cosas fueran. Y Él es el que será, o como dice en el libro de Apocalipsis, Él es el que fue, el que es y el que será. Él es el eterno Dios. Él es aquel que, siendo increado en sí mismo, un concepto que podemos mencionar pero no podemos comprender con nuestra mente limitada, Él se dignó poner sus ojos precisamente en cada uno de nosotros. Y siendo aquel Dios creador y soberano, no nos ha dejado solos, a pesar de que nosotros le hemos desestimado precisamente a Él. Morgan decía que este salmo es un gran modelo de alabanza en un nivel demasiado descuidado en nuestros días. Alabamos mucho a Dios por su misericordia, y eso está bueno. Alabamos a Dios porque Él es amor, porque Él es bueno, pero es necesario reconocer que Él es soberano sobre todas las cosas. Él es soberano sobre todas las cosas y en su soberanía ha permitido todo para nuestro bien. Después continuaremos en estas manifestaciones donde Él manifiesta su santidad, pero también la seguridad que nos transfiere cuando nosotros disfrutamos precisamente lo que Él es, soberano sobre cada área y cada circunstancia de mi vida, pasada, presente y futura. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque podemos confiar plenamente que es soberano y que permite las cosas para nuestro bien. Te pedimos que podamos ser conscientes, Señor, de tu presencia, de cada cosa que sucede a cada instante, porque tú lo permites. A veces es consecuencia de nuestros actos, de nuestras decisiones, de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, pero aún así tú lo permites, Señor. Y gracias porque podemos confiar y descansar en que eres bueno, en que tienes todo poder, que lo sabes todo y que, como veíamos, estás sentado en el trono, eres soberano y permites todas las cosas para nuestro bien. Bendice, Señor, a cada uno de los que estamos acá, que están en sus casas, y te agradecemos por recordarnos este aspecto tan importante de tu persona. En el nombre del Señor Jesús, amén. Muy bien, vamos a poner los motivos de oración. Ahí lo podemos repasar. Leímos el mensaje de Carlos, que tiene que hacerse las tomografías. También oramos por la recuperación de Tere tras la operación y la vista de Carlos, por Estela, los estudios, los resultados de la biopsia, por María Eva, la mamá de Marcelo, por los tumores que tiene y los medicamentos que necesita,
Por supuesto, siempre oramos por Chochi, por Lidia, por Sonia, por Aurelia, por Esperanza. También recordamos a don Jaime con su salud y el tratamiento, por Daniel Hurtado, por Silvi Catali, también por Juanjo Catali, que también tiene unos problemas en la columna, en la espalda. Oramos por todos los ministerios, tanto de acá, de Güemes, como el Chelito. Y vamos a ver si alguno tiene un motivo en especial para orar en esta noche. Ahí está Walter con el micrófono. Así que si hay algún motivo, levanta la mano y... No sé si me estoy olvidando de alguno, pero ahí están la mayoría de los que... Si no hay motivos, más motivos que estos, nos separamos entonces para orar y terminamos la reunión entonces. Buenas noches, hermanos, y que el Señor le bendiga. Siempre hablamos